A sus 80 años murió el general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares, en una de las etapas más cruentas de la guerra contra las FARC y el ELN. Sí, señora. El general Mora también desempeñó un papel clave como integrante del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Fue uno de los más respetados militares y con una gran trayectoria en el país. 42 años de carrera militar cambiaron la historia de Colombia. En diciembre de 2003, el retiro del general Jorge Enrique Mora Rangel fue una postal para la posteridad. Fue el último día que usó su camuflado, el que lo acompañó por décadas en las más difíciles batallas de este país. Los aplausos de pie y el silencio fueron la estampa viva del respeto, la gratitud y la moral de sus hombres. El general Mora fue un oficial convencido del papel de los soldados para sacar adelante a Colombia en uno de sus momentos más desafiantes, la batalla contra las FARC. Era un convencido defensor de la paz y un crítico de la zona de distensión. Emprendió una lucha sin cuartel para recobrar la seguridad en medio del caos, de la época más difícil del conflicto armado en Colombia. Santanderiano de tesón inquebrantable, Colombia hoy despide a sus 80 años a uno de los generales que siempre portó con honor el uniforme. Su carrera empezó en 1964, cuando con 19 años el cadete Jorge Enrique Mora ingresó a la Escuela Militar José María Córdoba. Entre las décadas de los 60s y los 70s siguió su formación en el exterior. No pasó mucho para que lo nombraran comandante del batallón aerotransportado Servies en Meta y desde ahí no paró de ascender. Fue comandante del batallón Colombia número 28, comandante de la Escuela de Infantería del Ejército y jefe de operaciones. En 1992 se convirtió en general de la República y con solo 2 años de formación en ese nivel lo llamaron a ser comandante del Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla. Sus logros lo llevaron a ser comandante de la 4ª Brigada del Ejército en Medellín y en 1998 llegó a ser el soldado más importante de la patria como el comandante del Ejército Nacional. Emprendió una campaña de denuncia internacional contra las FARC por sus abusos y crímenes y al frente del ejército convenció al gobierno de fortalecer el pie de fuerza con cerca de 30.000 hombres más. Ese mismo año, luego de 3 meses como comandante del ejército, la guerrilla de las FARC bajo órdenes del Mono Jojoy se tomaron Mitú, la capital del Vaupés. 2 días después, bajo la lluvia y ante una derrota ineludible, se convirtió en un símbolo del cambio. Porque los bandidos no querían entregar, le habían dicho a la población que de aquí no se iban a salir. Pero el ejército recuperó, llegó y desde anoche, desde ayer estamos aquí trayéndole seguridad. Llegó el general, pero los más de 50 policías muertos y cerca de 80 uniformados secuestrados, entre ellos el general Mendieta y el subintendente John Frank Pinchao, fueron el reflejo de una batalla que poco a poco se quedaba sin esperanza. Nos costó duro, pagamos 15 vidas humanas y tenemos 13 hombres heridos, pero recuperamos el pueblo. Esa derrota fue el comienzo del punto de quiebre, para que las fuerzas militares y el gobierno pensaran en pasar de resistir ataques a una estrategia ofensiva de las fuerzas y recuperar miles de hectáreas de selva ocupadas por la guerrilla. El reto es que nosotros seguimos operando con un espíritu ofensivo. Aquí lo demostramos. Antes de las 24 horas ya estábamos aquí y estábamos combatiendo hasta que lo sacamos aquí. Ese mismo año y hasta el 2002, en el mandato del expresidente Andrés Pastrana, también inició el fallido proceso de paz en el Caguán. La conocida zona de distensión con un perímetro de más de 42 kilómetros cuadrados en los departamentos de Caquetá y Meta fue desmilitarizada. 5 municipios del sur del país en donde las FARC tenían todo su poderío quedó sin restricciones, sin condiciones claras y sin presencia del Estado, convirtiéndose en un territorio de nadie. El general Mora Rangel tuvo que liderar esa retirada militar, lo que trajo cada vez más violencia, más narcotráfico, más secuestros y sobre todo más olvido. Pero su papel siempre fue firme, crítico y fue en contravía una y otra vez de las decisiones del presidente, pese a las presiones de las FARC. Como una crónica anunciada, en 2002, en el corazón de la selva se dio por terminado el proceso tras diversas violaciones y arremetidas de las FARC.
También, en 2002, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo nombró como comandante de las fuerzas militares, no solo por su disciplina, sino por su carácter incorruptible. Las fuerzas militares actuaban como un todo. No pasó más de un año de tensiones y controversias bajo el Plan Patriota, financiado en gran parte por los Estados Unidos, en donde trataban de devolverle la tranquilidad a Colombia y recobrar la confianza de la gente en los rincones más escondidos del país. Y ahí empezaron los choques y las contradicciones. En 2003 se originó la llamada dimisión de cadena encabezada por el general Mora, cuando presentó su renuncia como comandante de las fuerzas militares. Ministros y altos mandos de la cúpula militar empezaron a renunciar, lo que marcó una de las crisis de poder más críticas del país, un punto de inflexión para la administración de Uribe Vélez. Esto le dio paso al general Carlos Alberto Ospina Ovalle como la nueva cabeza de las fuerzas militares. Es quizá la época más difícil por la cual ha atravesado el ejército. Y las nuevas generaciones pues no saben la situación en que estuvimos con ataques permanentes, muchos muertos, y en ese momento él tomó el liderazgo como comandante del ejército. Luego de casi una década de una vida diplomática en el exterior, el general volvió a Colombia a conducir el tránsito hacia la paz del país. Un nuevo intento para cambiar la historia. El general fue designado por el expresidente Juan Manuel Santos como miembro de la Delegación para los Diálogos de Paz con las FARC en La Habana, Cuba. No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios ingobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la mesa. Al contrario, en ella se habla de una Colombia única e indivisible. Nunca hemos pensado en una Colombia fragmentada. Hizo las críticas al planteamiento en sí, por lo que representaba, y tenía razón, porque la zona de distensión lo que trajo fue más violencia. El general fue designado por el expresidente Juan Manuel Santos como miembro de la Delegación para los Diálogos de Paz con las FARC en La Habana, Cuba. Este hombre, con la moral en alto y con toda la convicción para ocupar una de esas sillas en los diálogos, dejó enmarcado un mensaje que no se olvida y que hasta hoy resuena en toda Colombia. La historia no puede repetirse. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el general en retiro Freddy Padilla de León, ex comandante general de las Fuerzas Militares, recordó la importancia del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, de su lucha contra las FARC, de su estrategia para recuperar el país, de su voz en los diálogos de paz y del aporte moral para las fuerzas militares. Sí, él fue un líder desde temprana edad. Nosotros éramos cadetes cuando él ya era oficial de planta de la Escuela Militar de Cadetes, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a ese joven oficial que más tarde se convirtió en general de la República en uno de los momentos más cruciales para el país, tanto durante el gobierno del presidente Pastrana, al cual él sirvió como comandante del ejército, como posteriormente durante el gobierno del presidente Uribe como comandante general de las fuerzas militares. Él y mi general Tapias, que conformaron un equipo formidable con su Estado Mayor, vivimos una situación bien compleja porque fue la época del Caguán, del crecimiento de la FARC, y lo más importante que eso ocurre es la reacción que tiene el gobierno y que tienen las fuerzas militares que acompañaron a esa reacción, el gobierno del presidente Pastrana, en el sentido de poder mirar cuáles eran las falencias que nosotros teníamos internamente como institución, como fuerza militar y en el caso particular como ejército, por qué razón teníamos una relación de desventaja frente a estas organizaciones que atacaban a la población, que hacían tanto daño, unas imágenes que seguramente ya se han olvidado, pero eran de un deterioro muy grande en cuanto a la tranquilidad de la región, el sufrimiento de esos pobladores, en fin. Hay un hecho que es muy simbólico, que es la llegada del general Mora Rangel allí a Mitú, después de esta toma registrada en el año 98 en nuestro país, en la que hubo 56 personas fallecidas, 61 secuestrados, un hecho lamentable. ¿Qué significa la llegada de él, del general Jorge Enrique Mora, allí a Mitú? Por primera vez nosotros logramos un punto de quiebre con la FARC, en el sentido de que esa intención que tenía esta organización
de apoderarse de una capital de departamento, porque esa es la manera como seguramente iba a conocer el mundo esta situación, permite que gracias a su presencia, gracias a la actuación del gobierno, los apoyos que brindó mi general Tapias como comandante general, es decir, había un trabajo en equipo, se logra que las fuerzas militares en 3 o 4 días, no recuerdo bien ahora, se recupere Mitú. A ustedes les tocó tragedias muy importantes del país y que le dieron solución. Por ejemplo, recuerdo al general Mora, y lo recuerdo usted también, en la tragedia de Armenia. Así es, y inclusive se nombró un alcalde militar. Y pudieron observar también cómo era el sacrificio de los soldados para poder atender esas situaciones, lideradas por muchos generales, por supuesto, muy importantes de su momento, pero uno de ellos que marcó un punto importante en ese sentido fue mi general Mora. Indudablemente mi general Mora Rangel fue muy especial en eso. Y también conversamos con el hermano del general Mora Rangel, el oficial en retiro Jorge Eduardo Mora, quien destacó el liderazgo de su hermano tanto en las fuerzas militares como en su familia. Que lo que representó mi general Jorge Enrique Mora Rangel, como siempre le dije yo desde muy chiquito, desde muy niño, le decía mi general y siempre se lo diré, porque es un hombre que marcó la historia y es un hito en el Ejército Nacional, y así lo recordaremos por siempre, porque su memoria es muy importante para la historia de nuestro ejército y de nuestras fuerzas militares. Claro, ahí hay un punto de inflexión del que muchos hablan, que tiene que ver con la fuerza que había tomado las FARC en el año, por ejemplo, 98, por ejemplo, con la toma de Mitú, otros ataques que se habían dado, pero también la estrategia que generan el general Mora y el general Tapias. Él no dejó de ser una persona muy seria, muy ecuánime en todo lo que decía. Sus palabras estaban perfectamente reflejadas con sus hechos. Lo hacía al interior de la institución, con sus subalternos, con sus superiores, pero también lo hacía en casa, ¿no? Siempre fue ese hermano ejemplar, esa persona que uno quería emular, que uno quería seguir, y era prácticamente el referente en la familia, ¿no? De muchas generaciones, y así lo demostró pues también en fila, pero no dejaba nunca de ser esa persona tranquila, serena, humilde, amigo. Siempre estuvo el consejo, siempre estuvo la palabra precisa en el momento, por lo menos para mí, que fui el que, de todos los hermanos que decidí ser soldado de la patria también, de manera de que, pues en realidad, no solo en Colombia, en el ejército, en las fuerzas militares, sino en la familia, deja una huella imborrable. Fue clave en el diálogo en Cuba, en La Habana. Sí, mira, esta es una etapa que él pensó mucho, quiero confesarlo, y él me habló mucho, aceptar eso, pero él me dijo, Jorge Eduardo, mire, voy a aceptar esto porque tenemos que luchar por tantos hombres y mujeres que injustamente están padeciendo este tema de las injusticias que hay con personas que se vieron comprometidas en temas de los mal llamados falsos positivos y de mucha gente que injustamente estaba en prisión en esos momentos a raíz de todos esos inconvenientes que hubo. Y él dijo, yo tengo que luchar por esta gente, me lo ha pedido. Hay que dejar claro que a él se lo pidió el mando institucional de la época, se lo pidieron todas las asociaciones de militares en retiro, le pidieron, mi general, usted tiene que ser esa persona que tiene que estar ahí, y por eso él aceptó esa gran responsabilidad. Otros miembros de las fuerzas militares y varios líderes políticos del país también reaccionaron a la muerte del general Mora Rangel. Lo recuerdan como un soldado de la patria y como un ser humano con una convicción inquebrantable para defender a Colombia. Con estas imágenes en las que se ve al general Jorge Enrique Mora Rangel cumpliendo su labor como soldado de Colombia, las fuerzas militares hoy rinden homenaje a uno de sus comandantes más queridos.
A través de su cuenta de X, el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, recordó el legado de Mora Rangel en las tropas del ejército. Su mensaje unió las voces de soldados, marinos y aviadores que hoy lo recuerdan como un hombre forjado en la doctrina y con una convicción inquebrantable en la defensa de Colombia. También lo recuerdan por su servicio durante más de 4 décadas y su firmeza guiando al Ejército Nacional en momentos decisivos de la historia. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército, lamentó el fallecimiento del general Mora y dijo que su vocación de servicio y su legado marcarán a toda una generación de militares. El expresidente Juan Manuel Santos también lo recordó por su trabajo incansable para alcanzar la paz y dijo que siempre se distinguió por su disciplina, entereza y amor por su institución. Asimismo, el expresidente Iván Duque dijo que su liderazgo fue clave en la consolidación de una política de seguridad democrática y que su legado patriótico permanecerá en la historia de Colombia. Sus compañeros del Ejército Nacional también lamentaron su muerte. Hoy fallece un faro institucional, una inspiración de los soldados de Colombia. En las filas del Ejército Nacional permanecerá el legado del general Mora Rangel y la moral alta que dejó a la institución para afrontar los momentos más duros de la historia de Colombia.